Bueno, aquí en Canarias no dejan de llegar embarcaciones, la última al puerto de Los Cristianos. 79 personas que ahora son atendidas en el muelle de esa localidad en el sur de Tenerife. Estas imágenes son en directo. Las cifras de este mes son de récord. Nunca habían llegado tantas embarcaciones al archipiélago y lo hacen mientras seguimos sin saber con exactitud qué está pasando con Frontex, la Agencia de Fronteras Europea. Hemos preguntado al director del Observatorio de Inmigración de Tenerife si tras este elevado número de personas llegadas puede estar esos problemas con Frontex. No lo deberíamos de conectar con hechos coyunturales y que son de proceso, es decir, vamos a seguir recibiendo personas migrantes, esté Frontex o no esté Frontex. ¿Por qué? Porque las causas estructurales de esta migración no se resuelven con Frontex, se resuelven con otro tipo de políticas que tienen que ver con la cooperación, con una cooperación a mayor nivel. Bueno, buscamos más opiniones fundadas sobre este asunto. Juan Fernando López Aguilar es eurodiputado, es uno de los negociadores del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior. Señor López Aguilar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días desde Bruselas, Parlamento Europeo, y encantado de estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Cuéntenos un poco cuál es la labor de Frontex, porque estamos hablando mucho de ellos últimamente y puede que muchas personas todavía no sepan exactamente a qué se dedica. Seguimos llamándola inercialmente Frontex, pero pasó a denominarse en 2019, cuando reforzamos su mandato como nunca antes, Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas. Y esa es su misión: colaborar con los Estados miembros y sus autoridades en la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión, cumpliendo el mandato del Tratado de Lisboa. Y lo hace desplegando operativamente agentes, con un presupuesto que es el más alto de la constelación de las agencias de la Unión Europea. Asciende a 814 millones de euros anuales. Ha crecido invariablemente desde que se puso en marcha en 2007 y despliega 10.000 agentes en toda Europa, en los Balcanes, en el este, en los Bálticos, pero también, cómo no, en los países que son frontera sur de la Unión Europea, lindante al Mediterráneo, y en el caso de España, Mediterráneo, frontera terrestre con el continente africano, Ceuta y Melilla, y el Atlántico, que resulta ser la frontera más mortífera, la de mayor mortalidad de toda la Unión Europea, la más peligrosa. Y es cierto que las causas sí son estructurales, tienen que ver con las dificultades del continente africano: desertización, inestabilidad política, gobiernos tiránicos y corruptos y guerras civiles sin cuento, y además una población muy joven que se está multiplicando. Esa es la cuestión. Frontex lo que hace es ayudar a los Estados miembros desplegando agentes para identificarlos y para combatir los tráficos ilícitos y la criminalidad que hay detrás de la explotación de la desesperación de seres humanos. Me parece fundamental la labor que realizan, desde luego, pero ¿ha averiguado por qué el gobierno español y Frontex no terminan de llegar a un acuerdo de renovación en la colaboración que mantienen? Pues esta mañana contaba en la radio autonómica, que me llamaron para preguntarme al respecto, que consumí las jornadas de jueves y viernes de la semana pasada íntegramente en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, presidencia belga, en Bruselas, donde estuvieron Marlaska y Bolaños, los ministros del ramo, y yo represento al Parlamento Europeo, y tuve oportunidad de conversar extensamente con el director de la agencia Frontex, Hans Leitjens, que por cierto comparece esta misma semana en control parlamentario ante la comisión que presido, y se mostró perplejo. Me dijo que no solamente no era verdad que Frontex abandonase España, sino que ni siquiera conocía la información, pero que por supuesto Frontex mantendrá la colaboración con España. Después, en conversación con Marlaska y el director de Frontex, se pone de manifiesto que hay un problema técnico que tiene que ver con la protección de datos. El régimen de protección de datos de la Unión Europea es el más estricto del mundo, el estándar de protección más alto del mundo. Y sin embargo, para poder transferir los datos de las personas que desembarcan y ser vertidos en una base única que controla una agencia europea que se llama ULISA, que tiene sede en Estonia, hace falta una serie de requerimientos técnicos que deben ponerse por escrito. Esto es lo que tiene que solventarse en cuestión de los próximos días. Pero no existe ningún problema político de desconfianza, ni mucho menos de abandono del compromiso de Frontex con los Estados miembros en la gestión integrada de las fronteras exteriores. Acaba usted de decir, señor López Aguilar, que efectivamente la ruta canaria, la ruta atlántica, es una de las más peligrosas del mundo. En las últimas horas han muerto 5 personas, 6, tenemos noticias según otros datos. ¿No sería el momento para poner algún tipo de medida de salvamento, de búsqueda y rescate, como por ejemplo se realizó en su día con Mare Nostrum o con Sofía?
No sabe cuántas veces lo hemos reclamado en el Parlamento Europeo. Intervine en el Consejo de Ministros de Justicia Interior exactamente con ese mensaje, poniendo de manifiesto primero que en la ruta canaria llegaron en 2023 más de 40.000 personas, pero perecieron en el intento 6.000. Las cifras son abrumadoras. Es una tragedia. Y eso que, como somos perfectamente conscientes, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del Mar realizan una labor ingente, como lo hace la Guardia Costiera en Italia, a pesar de los esfuerzos, a pesar de la coordinación operativa que garantiza Frontex con su llamada Situation Room, que está en Varsovia, pero que controla todo el Mediterráneo y la lámina de agua que corresponde a Salvamento Marítimo bajo la jurisdicción española, en colaboración siempre con Frontex, se lanzan operaciones de salvamento y rescate, y sin embargo no están lo bastante coordinadas. El Parlamento Europeo ha reclamado un marco europeo de salvamento y rescate, con un esfuerzo que garantice que no existe ninguna contraposición, ni mucho menos falta de sinergia, o no ya digamos tensión negativa entre los distintos salvamentos marítimos de los distintos Estados miembros, lo que ha causado en más de una ocasión tragedias lamentables. Y créame que les ahorro detalles, pero sabemos de lo que estamos hablando. A veces la falta de cooperación entre Grecia e Italia ha enviado al fondo del mar a cientos de personas, porque en estos momentos prima el principio de que el Estado de primera entrada es el Estado responsable, no solamente del salvamento, sino de la gestión de las demandas de asilo y de la atención humanitaria y de los servicios, y consiguientemente de la provisión de interpretación, asistencia jurídica, control sanitario de todas las personas que llegan a su territorio. Esto hace que muchos salvamentos marítimos esperen la última ocasión de ver a dónde se dirige la embarcación antes de intervenir, y en ese momento ya es demasiado tarde. Claro que hace falta un marco europeo de salvamento y rescate, lo venimos reclamando muchísimo, pero créame que esto incluso sale fuera del ámbito del Pacto de Migraciones y Asilo, que comprende 5 leyes europeas. Reglamentos son leyes europeas directamente vinculantes que quieren crear un nuevo equilibrio entre responsabilidad compartida y solidaridad vinculante. Y aún así seguirá siendo preciso ser durísimos con las mafias que trafican con personas, incrementar la eficacia de la cooperación con los países de origen y tránsito, haciendo que la Unión Europea crezca por fin como una unión globalmente relevante y sea mucho más eficaz diplomáticamente a la hora de convenir acuerdos dignos de retorno que respeten los derechos fundamentales de las personas, pero también y sobre todo abrir vías legales y seguras, además de poner en marcha por fin un marco europeo de salvamento y rescate, que lo viene reclamando el Parlamento Europeo desde el arranque de esta legislatura, conscientes de que efectivamente son muchísimas personas que pierden la vida en el intento. Y esto creo que es un mensaje muy potente para quienes nos escuchan. Hay que pensar que las personas que se embarcan endeudándose de forma impagable por el resto de sus vidas, lo hacen por desesperación. No lo hacen ni por deporte ni por divertimento, ¿verdad? Lo hacen por desesperación y son conscientes de que pueden perder la vida en el intento. Y aún así lo hacen. Hay que ponerse en el pellejo de quien toma una decisión tan dramática y a veces tan trágica para su propia vida y la de los propios seres queridos. Eso parece la persona con la que convive con los niños. Evidente, señor López Aguilar, a la vista de lo que arriesgan y de lo que dejan atrás. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Un placer, gracias por la llamada.